Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer unos versículos. Verso 2 y 3. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Eterno Dios y Padre celestial, a ti, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te damos la honra y la gloria a ti. Señor, nos disponemos a meditar en tu palabra. Necesitamos tu dirección, tu revelación, tu iluminación. Que tú nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Demos gloria a Dios. Siéntense, hermanos. ¿Qué tan importante es para usted el asunto de la autoridad? Vamos a hablar un poquito de esto. Ayer, en los poquitos que vinieron, estuvimos tocando este tema acerca de conocer la autoridad de Dios. Hay cosas muy sencillas que nos llevan a entender o a comprender que nosotros somos muy expertos en violar la ley. Si usted se va a estacionar, usted mira a ver si de pronto hay alguna prohibición. Y si hay alguna prohibición, usted dice, no, pero yo no me voy a demorar. Usted se baja del vehículo y mira. ¿Qué es lo que mira? A ver si no hay por allí ningún representante del tránsito, entonces usted dice, ya. Pero si usted ve el policía, ahora, ¿qué es lo que hace que ese policía sea respetado? El uniforme. Porque si es el mismo policía de tránsito, pero no tiene el uniforme, usted dice, no, ese es un civil, eso no. Pero si usted le ve el uniforme, dice, hay una investidura sobre él y hay que respetar. Tenemos ese problema. Otro ejemplo. Se sabe que, por ejemplo, un semáforo, cuando está en rojo, está diciendo, no pase. Ahora, ¿cuál es la costumbre de nosotros? Digo nosotros porque uno lo hace. Si no hay fluido de tráfico, no hay fluido de vehículos, entonces uno llega suavecito, va pasando, no viene nadie. Pero la pregunta es, ¿el hecho de que no venga ningún vehículo me da a mí la autorización para pasarme? Pero lo hacemos, ¿cierto? Tenemos un problema. Nosotros somos personas expertas en pasar por alto la autoridad. Y así nos pasa con todo. Hermanos, tenemos reunión a las 7. Usted está pendiente, las 7, ya me voy. La reunión es a las 7, pero a las 7 sale de la casa, de manera que llegue aquí a las 7:15, o a las 7:20, o a las 7:30. Yo pregunto, ¿está cumpliendo, está obedeciendo o está desobedeciendo?
Vamos a hablar un poquito de esto porque es importante. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando acerca del asunto del parqueadero? Hermano, no dejen allí. Hermano, hay que hacer algo. Lleven los vehículos allá al estacionamiento, al parqueadero. No sé, sucedió hoy, no sé. Gracias a Dios tomamos la decisión de pagar. Si todos los vehículos hubieran estado ahí estacionados, imagínense cantidad de carros y motos ahí. Mejor dicho, no sé qué. Felices los de tránsito, ¿no? Y vamos a enfocar esto como lo dice la palabra de Dios, porque yo creo que como cristianos tenemos mucho que aprender, ¿cierto? En este pasaje que hemos leído, nos habla de un orden jerárquico. En primera instancia está Dios. Dios, cabeza ¿de quién? De Cristo. Cuando hablamos de Cristo, Él es la manifestación de Dios en carne. Él es lo humano. El Hijo sujeto al Padre. Entonces, Dios es cabeza de Cristo. ¿Y Cristo es cabeza de quién? Del varón. ¿Y el varón es cabeza de quién? Entonces, no hay ruedas sueltas. ¿Y los hijos están sujetos a quién? A los padres. No hay ruedas sueltas. Todos hemos sido creados y ordenados dentro del propósito de Dios a estar bajo autoridad. Dios es la autoridad máxima. En su manifestación como humano, Él se somete a la voluntad de su Padre. Por eso encontramos que Él dice, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Si alguno quiere saber, dice Él, si alguno quiere saber si esta doctrina es mía, haga la voluntad de mi Padre y conocerá. Y luego el hombre, el varón, Cristo es cabeza del varón. Eso significa que el varón debe estar bajo la autoridad de Cristo. Y Cristo es la palabra. Es la palabra encarnada, o sea que estamos sometidos a la autoridad de la palabra. Amén. Y aquí duele un poquito. ¿Y la mujer qué? ¿El hombre es cabeza de quién? Es decir, que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Allí duele, pero Dios lo estableció así. Por eso es que bíblicamente, gobiernos y pastorado no se le entregó esos ministerios a la mujer. Allí no hay apóstolas, hay es apóstoles. De tal manera que en el tiempo apostólico, Pablo inclusive ordenó que la mujer no enseñase en la congregación, ni que tuviera autoridad. Pero cuando vemos a la mujer actuando dentro de la iglesia es porque ella está bajo autoridad, es decir, está haciendo lo que se le mandó hacer. Uno puede decirle a una hermana, predique usted. Y si esa mujer va a predicar, eso no quiere decir que no lo puede hacer. Sí lo está porque está bajo autoridad. Y por eso pues, ella tiene ciertos ministerios en la iglesia, porque está bajo autoridad. Entonces, hermanos, para poder como personas que ya hemos tenido un encuentro con Dios, que ya Dios nos hizo a nosotros personas diferentes y debemos ser diferentes, tenemos que entender, o tenemos que tener un encuentro con la autoridad. Tener un encuentro personal con la autoridad. Tomando algunos versículos o pasajes bíblicos para que entendamos un poco esto, esas jerarquías, esos dominios, esos principados, todos bajo autoridad. Vamos a leer en Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. Y vamos colocando cada cosa en su respectivo lugar. Porque
los padres deben ejercer autoridad sobre los hijos, como ejemplo, porque ya vamos a entrar aquí de lleno. No se justifica que un hijo haga lo que quiere cuando los padres son la autoridad y son las personas encargadas de educar. Entonces al niño se le permite que haga pataletas, que haga lo que quiere, que corra, que venga, que vaya. A veces como que vienen solos a la escuela dominical. Eso es bonito, ¿cierto? Porque los padres se quedan en casa y los niños vienen solos. Si entendemos este asunto de la autoridad, hermano, así el gobierno diga lo que diga, pero usted tiene una autoridad espiritual para que le aplique a su familia y eduque a sus hijos. Alabanzas al Señor. Entonces, nótese lo que dice la palabra de Dios. Sométase, ¿quiénes? Allí está el creyente y no creyente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella. Porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada o el revólver o la metralleta, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Pablo está hablando en términos generales, creyentes y no creyentes. Y pone de manifiesto que no hay autoridad sino de parte de Dios. Estas personas que ni siquiera saben eso, lo que es todos los servidores del gobierno, inconscientemente, porque ellos a veces no tienen esa conciencia, pero para nosotros que ya tenemos conciencia, debemos entender que son servidores de Dios. Si hacen lo malo, a Dios tendrán que dar cuenta. Si hacen lo bueno, pues, es decir, si aplican la justicia como es, si aplican la ley con justicia, entonces ellos recibirán su recompensa. Lastimosamente, la corrupción reina. Y por eso es que se ve tanto desorden, porque donde no hay orden, entonces reina el caos completamente. Alabanzas al nombre del Señor. En Hebreos capítulo 1, nos dice esta palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra
de su poder. Esto es autoridad. Con la palabra de su poder o con la palabra de su autoridad. Con esa palabra, es decir, Él dijo y las cosas se hacen. Dios creó los cielos, la tierra, ahí están los mares, está todo el sistema de la creación de Dios. Y ninguna de las cosas creadas están fuera de orden. En una forma precisa, toda la creación obedece a Dios. Nadie es ningún ser creado, ni aun las cosas inertes. Todo está allí como Dios lo hizo. Dios dijo, hágase, sea, por ejemplo, sea, es decir, hágase, y ya venía programado para cumplir unos objetivos específicos. Por eso dice, a la mar le cruzó unos límites, y de ahí no se pasa, al menos que surja algún fenómeno natural causado por el hombre. Entonces se sale y hace estragos, como los tales tsunamis. Los árboles, las aves, todos cumplen, las estrellas, todas las galaxias, todo lo que existe en el universo, está todo bien ordenado. Hay un orden milimétrico en todas estas cosas, de tal manera que están cumpliendo el propósito de Dios para los cuales fueron creados. Ninguno se sale. Ningún astro se sale de su órbita, ningún planeta, nada, todo está allí desde hace millones de años. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al Señor. Solamente el hombre se da el lujo de pasar por alto la ley de Dios. Solo el ser humano pasa por alto lo que Dios ha establecido. Le encanta violar las leyes naturales, físicas, espirituales. Él es experto en violar la ley. ¿De dónde proviene todo esto? Sigamos leyendo. Isaías capítulo 14, verso 12 al 14, y vamos a mirar los orígenes. ¿Cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Otro pasaje más. Tenemos, a ver, Ezequiel 28. Dice el verso 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios.
allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Nosotros entendemos que el trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Cuando hablamos de Dios, hablamos de autoridad, y cuando hablamos de autoridad, hablamos de Dios, porque es Dios mismo. Dios mismo es autoridad. Por lo tanto, los hechos de Dios proceden de su trono, y este se fundamenta en su autoridad. Es decir, de allí sale todo. Él simplemente dice, él sencillamente ordena, él habla. Y todo el mundo corre. Todo el mundo está sujeto. No hay criatura que no atienda su voz. Bueno, solamente tenemos que hablar del hombre porque ese es punto aparte. Alabanzas al Señor Jesús. Todas las cosas creadas por la autoridad de su palabra y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5. Y alguien por allá que lo lea en alta voz. Claro que aquí también lo podemos ver, pero alguien que lo lea por ahí en alta voz, a ver si dice lo mismo. Porque dirán, no, es que tienen una Biblia para ellos y otra para nosotros. Que no lea esta, sino ahí a una versión en su propia Biblia. Que lo lea en alta voz, que todos podamos escuchar. Oiga, hablando de los burladores, expertos en hacer mofa de la palabra de Dios, ignorar a Dios, negar a Dios. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el principio fueron hechos por la palabra los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de la autoridad con que él habló y se hicieron las cosas. Él dijo y se hizo, sea la luz. Ya. ¿Y quién la quita? Ahí está. Produzca la tierra, ahí está produciendo. Produzcan las aguas, ahí está produciendo. Y llama al hombre, ¿dónde está? Escondido. Por esto la Biblia se refiere a ellos expresando que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A Él sea la honra y la gloria. Lo que significa que sustenta todas las cosas con la palabra del poder de su autoridad. Porque la autoridad de Dios representa a Dios. Representa a Dios mismo, mientras que su poder representa sus hechos. La autoridad representa a Dios. Pero su poder lo conocemos por las cosas hechas. Nosotros somos el resultado de esa palabra. Nosotros somos una creación de Dios. Y si uno, los que estudian el cuerpo humano, lo complicado que es, y entre ellos su cerebro, pero hermano, está cumpliendo una función porque Dios lo diseñó con un propósito y hasta el día de hoy ese propósito está ahí. Eso no cambia.
Entonces eso demuestra el poder que tiene la palabra que sale de su boca, porque el que habla tiene toda la autoridad. No un poquito, sino toda. Entonces, tenemos aquí dos cosas importantes. Uno que es el pecado contra la autoridad y lo otro es el pecado contra la santidad. El pecado contra la santidad es perdonado con más facilidad que el pecado contra la autoridad. Porque este último, o sea, el pecado contra la santidad es un pecado que tiene que ver con la moral y no es un pecado contra la autoridad. Mientras que el pecado contra la autoridad no se perdona. Como nosotros tenemos unas leyes establecidas que reglamentan la conducta del ser humano, es lo que tiene que ver con la santidad. Y en este campo de la santidad, ningún ser humano está autorizado para cambiar el sentido, el propósito que Dios ha establecido. Porque el razonamiento humano le pone ciertos límites, ciertas interpretaciones a la santidad del creyente. Pero cuando nos ceñimos a la palabra de Dios, encontramos que es diferente a lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, usted tiene sus hijos y Dios le dice, bueno, usted tiene que hacerlo conforme a la palabra. Pero usted dice, no, yo voy a buscar otros mecanismos, hay otras ideas, hay otras formas, vamos a aplicarle un poquito de psicología, algunas terapias, algunas funciones, y usted se sale del marco de lo que Dios dijo. Puede ser bueno y el pensamiento no es malo, pero se salió del marco. Si usted, por ejemplo, en el marco de la santidad, usted dice, no, es que la Biblia dice que hay que vestir así, pero yo no voy a vestir a mis hijos así de esa manera. A ver, ¿quién tiene la razón? ¿Su razonamiento o Dios? ¿A quién debo ceñirme? Hermano, así nuestros hijos aprenden a vestirse como montañeros, como es el decir, aunque eso no cabe. Eso no cabe. Porque lo que pasa es que, no sé si ahora será lo mismo, pero se decía que por hecho de ser del campo, que se vestían con más pulcritud, con más decencia. Pero que los que estaban en la ciudad, pues que como eran los inteligentes, los encopetados y la gente civilizada, y que esos de allá no sabían nada, que eran ignorantes. Gracias a Dios que eso ha desaparecido. Porque ese menosprecio a gente que está prestando un servicio y que muchos de nosotros, por muy inteligente que sea, nunca ha estado en el campo, no sabe cómo se siembra la papa o la yuca o el plátano o el café. No sabe, es un ignorante. Con esto digo, hermano, que todos tenemos un grado de ignorancia, porque nosotros no nos las sabemos todas. Hay especialidades y cada uno es profesional en lo que se dedica a hacer. De resto, llame usted a un cirujano para que vaya a sembrar repollo. Ahí queda. Si nunca lo estudió, si nunca, no sabe cómo se prepara el terreno, no sabe cuál es el terreno bueno, imagínese que se vaya a sembrar repollo por allá en la costa. Entonces cada quien se especializa. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, son cosas que no se pueden cuestionar. Hay que mirar a ver si yo estoy realmente haciéndolo conforme lo que dice la Escritura, porque cuando el Señor habló acerca del Espíritu Santo, dice, si alguno tiene sed, ¿qué? ¿Y qué más? Y el que cree en mí, como dice el pastor, como dice el presidente de la iglesia, el que cree en mí, como dice,
la Escritura. No es como yo me imagino. Yo puedo crear una cantidad de cosas. Yo puedo crear un programa y poner la gente a bailar, a cantar, y aquí una cosa y la otra. Pero eso no es lo que dice. Yo tengo que llevar a la gente es a que crea la palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es una promesa. A su nombre sea la gloria. Solo Dios es autoridad en todas las cosas, porque todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. La autoridad es algo de importancia sin igual en el universo. No hay nada que la sobrepase. Por consiguiente, es imperativo que los que deseamos servir a Dios conozcamos su autoridad. Es indispensable que el creyente como tal tenga un encuentro con la autoridad. Saulo de Tarso, según el capítulo 8 y el capítulo 9, se empeñó en perseguir a la iglesia, quería acabar con el brote de herejes, según él, porque le hacía mal a la religión judía, porque estaba contaminando a los judíos, estaba pervirtiendo a los judíos. Según él estaba haciendo bien, porque a él le habían enseñado a defender la religión a capa y espada. Pero en el capítulo 9, cuando iba con esas intenciones a Damasco, para tomar de allí prisioneros y llevarlos a la cárcel y hacer quién sabe qué con ellos, entonces fue donde tuvo esa visión. De repente, un resplandor que eclipsó inclusive la luz del sol. Lo enfocó y escuchó esa voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar, ¿qué? Cosas contra quién? Contra el aguijón, refiriéndose a la autoridad. Hermano, dura cosa te es dar, es decir, dura cosa es enfrentarte con la autoridad. Hermano, enfréntesele a un policía. Sálgase de casillas con un policía. Usted enfrenta a un policía y en menos de unos minutos, hermano, hay un ejército al pie. ¿Por qué? Porque usted se metió no con el policía, usted se metió con la autoridad, y la autoridad es todo el Estado. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, cuando Saulo reconoce quién le habla, entonces se humilla, cae humillado y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Y él dijo: entra a Damasco, espera allí, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y por allá apareció, como se dice, de la nada, un hermanito que no se menciona sino en ese pasaje. ¿Cómo era que llamaba? Ananías. Y Dios le dice a Ananías: ve a la calle de la derecha, allá en Damasco, allá hay un hombre que ora y que ve a un hombre que llega y le impone las manos para que reciba la vista. Y así como fue la visión, así llegó un hermanito que salió de la nada. ¿Usted cree que Saulo de Tarso, estando
como estaba antes, iba a recibir a ese hermanito, hermano, lo coge del pelo y lo lleva a la cárcel, no sé cuántas cosas hace con él. Pero no, como ya había tenido un encuentro con la autoridad, entonces llegó el hermanito, hermanito, lo que usted diga, dígame. Le colocó las manos, recibió la vista y yo, ¿qué más tengo que hacer? Y yo, no, levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Claro. Y el hombre obedeció. Saulo de Tarso dejó de ser Saulo de Tarso para convertirse en Pablo, el gran misionero por excelencia. Alabanzas al Señor. Todo el que tiene, hermano, el que tiene un encuentro con la autoridad es el que realmente tuvo un encuentro con el Salvador de su alma. Gloria a Dios. Porque la salvación no se hizo así tan sencillo. Se necesitó autoridad, se necesitó poder. Porque en esa obra del Calvario, Jesús tomó todo principado, toda autoridad, todo dominio. Dice que Él los tomó, los sujetó y los llevó y los avergonzó en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. Y allí obró Dios la redención. Entonces eso tuvo un precio. Se necesitaba un poder extraordinario. Y lo hizo el que tiene todo el poder. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Bueno, tenemos en mente allí los pasajes de Isaías 14, 12 al 15 y Ezequiel 28 del 13 al 17. El querubín se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios, compitiendo con él y volviéndose de esta manera en su adversario. En este caso, la rebelión fue la causa para que ese ángel bello se convirtiera en Satanás. Porque él dijo, subiré a lo alto, allá junto a las estrellas de Dios. Cuando dice junto a las estrellas de Dios, está hablando de ángeles. Junto a los ángeles de Dios. Las potestades de Dios. Me voy por encima de ellos. Y allá junto al trono de Él voy a poner el mío. Y seré semejante al Altísimo. Si nosotros notamos el asunto de la creación de este ser, según lo que dice Isaías, notemos, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Podemos entender que no es el mismo Edén donde estuvo Adán. Esto es por allá arriba. Esto es por allá más arriba, en el lugar de las delicias de Dios. Y dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y comienza a enumerar perlas preciosas de mucho valor. Y luego dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Millones y millones de ángeles creados. Pero cuando Dios creó este ángel era mucho más que los demás. Era más bello, más poderoso. Tenía mucho más valor, porque si hace mención de todas estas piedras preciosas, no podemos imaginarnos que era realmente un varón cargado de todas esas piedras preciosas. Porque esto es más bien como comparativo
algo que nosotros podemos como imaginar, como para que entendamos el valor tan enorme que tenía este ángel sobre los otros ángeles. De tal manera que él era una obra primorosa, creado para ser el guardián de Dios y a la vez el ministro de alabanza. Toda esa cantidad de instrumentos que se mencionan, él los llevaba en sí. Eso es como decir el cerebro de un piano, no, de una organeta. Una organeta tiene un cerebro y ese cerebro tiene 100, 200 sonidos. Usted le saca los sonidos que quiera, el sonido de flauta, de guitarra, de violín, violonchelo, te encuentra todos los sonidos que quiera. Hermano, Satanás, podríamos decir en una forma que nosotros podemos entender, transpiraba una melodía permanente en la presencia de Dios. En diferentes formas. Era algo espectacular, una creación única. Entonces, la belleza, el poder, la gloria y el valor que él tenía otra cosa. Podía tomar decisiones, libre albedrío. Podía tomar decisiones. Por eso fue que él dijo, subiré. Podía elegir, podía hacer. Y conquistó, según el libro de Apocalipsis 12, conquistó la tercera parte de los ángeles. ¿Qué es lo que quiso hacer él? Un golpe de estado. Él quiso derrocar a Dios, porque él creyó que como era tan grande, como era tan poderoso, como era tan hermoso, todos los ángeles iban a ir detrás de él y ya vamos a darle un golpe de estado. Listo, y yo pongo las condiciones. Pero Dios nunca se había manifestado a los ángeles tal como Él es. Ningún ángel ha visto el resplandor de su gloria tal como Él es. La Biblia dice que Él habita en un lugar que se llama, dice, Él habita en luz inaccesible, impenetrable. Es el único que se le puede esconder a los ángeles. Él tiene un lugar especial. El recinto de Dios. El lugar secreto de Dios. Entonces, cuando él intentó hacer eso, pues sencillamente una orden. Y sale Miguel, el príncipe de los ejércitos del Dios eterno, y se emprende la pelea. Capítulo 12 de Apocalipsis. Y de allí fue arrojado a la tierra, donde tiene su dominio, donde tiene su imperio. Y como él tiene el imperio aquí, encontró un poco de gente muerta espiritualmente y se volvió señor de los muertos. Y con él gobierna y con él quiere derrocar nuevamente, porque él todavía no pierde la esperanza de derrocar a Dios, y lo intentará hasta el final. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tenemos este ángel que se rebeló, por eso a él no se le perdonó, porque fue una rebelión. Y nosotros no podemos ubicarnos al lugar de los principios satánicos. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que la de ofender su santidad, puesto que el pecado se comete en la esfera de la conducta. Esto se le perdona con más facilidad que la rebelión.
Pues es una cuestión de principios. Fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios. Fue el principio de la vanagloria o exaltación propia. El hecho de pecar no fue la causa de la caída de Satanás. Ese hecho no fue más que el producto de su rebelión contra la autoridad. Fue la rebelión lo que Dios condenó. ¿En qué sentido me puedo yo revelar? Decíamos que Cristo es cabeza del varón y Cristo es la cabeza de la iglesia. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, eso quiere decir que Él tiene el dominio, Él tiene el principado, Él es el primero. ¿Por qué Dios mató a Saúl y no mató a David? David era rey y cometió adulterio. ¿Cuál es el campo en que se comete? Es un pecado contra la santidad, porque es un asunto de moral, de conducta. Pero ¿qué le pasó a Saúl? Saúl, la rebelión. Es un pasaje que nos habla, eso está en 1 Samuel 15. Fue el delito de no obedecer. Los que ya conocen la historia y los que no la conocen. Sencillamente, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con rumbo a la tierra prometida, hubo un pueblo, una nación que se interpuso. ¿Cómo es que llamas a Amalek? Es el rey. El rey es Agag. A los amalecitas. A ver, esta historia está, ese incidente lo encontramos primeramente en Éxodo cuando ellos iban, donde Moisés levantó las manos. A ver, ayúdenme a buscar, que son pasajes que van llegando. Capítulo 17 de Éxodo. El verso 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a la pelea contra Amalek. Mañana yo estaré sobre el collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Entonces, aquí está el incidente. Esta nación, este rey, sale a hacerle oposición al pueblo de Israel para no dejarlo pasar. Entonces, ahora sí llegamos una vez más a Samuel, capítulo ¿qué? 15. Este capítulo tiene algo muy, muy importante. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de. Ahora había que escuchar atentamente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién está hablando? La autoridad.
yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa era la orden. Que nadie quede con vida, por cuanto se opusieron en el camino cuando Israel salió de Egipto con rumbo a la tierra prometida. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Bueno, él convocó el ejército. Y como a veces nosotros queremos ser más compasivos que Dios, ¿cierto? Sin embargo, mataron a todos menos el ganado que era bueno, y las ovejas, el ganado, a lo demás sí lo destruyeron. De manera que cuando vino Samuel y se encontró con Saúl, Saúl salió todo contento. Yo he hecho conforme al mandato de Jehová. Entonces le dice Samuel, ¿y qué es eso que oigo por ahí en los corrales? ¿Qué es ese balido de ovejas? Dijo, no, eso fue el pueblo. Eso fue el pueblo que le perdonó la vida a esos animales porque queríamos ofrecerte holocaustos a ti, oh Jehová. Holocaustos para el Señor. Y mire que el pensamiento es bueno. Le perdonaron la vida a todo ese ganado con el fin de dárselo a Dios en ofrenda, en sacrificio. Y para el colmo le traen al rey y el rey viene feliz, claro, le perdonaron la vida. Entonces Samuel, eso no fue lo que dijo Dios. Hermano, por esa causa Dios depuso a Saúl de su reino. Le quitó el reino. Y aunque no lo mató en ese momento, le exhortó y le dijo lo grave que había hecho. Que dijo que como pecado de adivinación es la rebelión. Porque Dios dijo y él no hizo. Esto debe de darnos a nosotros una idea de quién es Dios y qué puede pasar si nos enfrentamos a Dios. Ahora, hermanos, yo quiero que avancemos un poquito en esto. Al servir a Dios, no debemos desobedecer a las autoridades. Estamos hablando ya en el otro campo. Porque al hacerlo es un principio de Satanás. ¿Cómo podemos predicar a Cristo según el principio de Satanás? Sin embargo, es posible que en nuestra obra estemos con Cristo, estemos con la doctrina y a la vez con Satanás en los principios. ¿Cuán vil es de nuestra parte suponer que en tales condiciones hacemos la obra del Señor? Ve, hermanos, dentro, hermano, lo que es la salvación es un llamado de Dios. Y gracias a Dios estamos aquí porque Él nos llamó. Amén. Esa misericordia de Dios se manifestó para con nosotros. Gloria al Señor. Pero al estar aquí dentro, que formamos parte de un cuerpo que se llama la iglesia, y que esa iglesia tiene una autoridad suprema que se llama Cristo. Un ejemplo. ¿Por qué razón cuando Dios hizo a Eva no le dio mandamiento? Dios hizo a Adán y le dio mandamiento, pero a Eva no le dio mandamiento.
Y no le dio mandamiento a Eva porque es que esa ley procede de la cabeza. Por eso cuando hubo el pecado, Dios hace menciones de Adán, porque él era el responsable, porque él era la cabeza. Él había podido decirle a su mujer, no, coma usted, pero yo no lo hago. ¿Qué hubiera pasado si Eva hubiera comido y Adán no? Bueno, muchas cosas pueden cruzar por nuestra mente, pero lo cierto es que Adán se libra porque él es la autoridad, él es el encargado, él es la cabeza. No sé qué ha pasado, pero el asunto fue que se hizo culpable toda la humanidad, porque fue Adán el que aceptó la oferta. A él se le culpa de todo por haber obedecido a su mujer, porque él dice, por cuanto obedeciste, note eso, él no debió haberle obedecido, pero por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ahora sí, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por causa de quién? ¿De Eva? De Adán. Maldita sea la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Con dolor comerás de ellas todos los días, hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Ahora, dígame, ¿por medio de quién recibe mandamiento la iglesia? Si Cristo es la cabeza, entonces ¿quién da las órdenes? Cristo. La iglesia no recibe un mandamiento directo, digámoslo de esta manera, de parte de Dios, sino a través de Cristo. Por eso es que hay que estar sometidos a Cristo, estar en Cristo. En el matrimonio, cuando uno está celebrando, haciendo la ceremonia matrimonial, dígame, ¿cuál es el mandamiento que Dios le da a la mujer? El único mandamiento que le da a la mujer en esa parte. Respete a su marido. ¿Y cuál es el mandamiento que se le da al hombre? Amarás a tu mujer como a ti mismo. Ay, Señor bendito. Alabanzas al Señor. Ahí le dice, varones, ame a su mujer como a sí mismo. El que se ama, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida y la sustenta, como Cristo a la iglesia. Y lo único que le dice a la mujer, usted como mujer, respete a su marido. No le alce la voz. Deje de ser grosera. Es lo que está diciendo el Señor. Ah, es que usted tal cosa, hay que no sé qué. Ojo con eso. Meterse con la autoridad, por hermano. ¿Cómo es que dicen por ahí? El que manda, manda. Aunque mande, manda. Pero hermano, eso es sagrado. Porque es que el hombre es el que tiene que darle cuenta a Dios por lo que le hace a su mujer. Él es el responsable de la orientación de su familia,
de la educación, de imponer orden en la casa. Él es. Y nótese usted que cuando el varón habla, las cosas cambian. La mujer dice, no, uy, eso no, mejor dicho, la vuelve en nada. Pero si el varón está presente, ¿sabe qué dicen? Que no se dé cuenta mi papá. Le dicen a la mamá. Esas leyes, porque esto se nos quedó principiado, porque es bueno que entendamos esto, y eso comenzamos a hablarlo ayer, y yo dije, no, esto va a haber que hablarlo para todos, porque nos hace falta mucho orden. ¿Qué dice Cantares acerca de la iglesia? ¿Quién es esta que sube del desierto como ejércitos en orden? ¿Usted ha mirado marchar un ejército? Si se ha mirado ese orden. ¿Ah? Hermano, eso es lindísimo, no ver esos escuadrones marchando en esos desfiles militares. Y Dios dice, ¿quién es esta que sube del desierto como ejército en orden? Es una iglesia ordenada, disciplinada, sujeta, no una cantidad de caprichosos, malgeniados, desordenados. El Señor nos quiere coger por su palabra para decirnos, yo soy la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Punto. Y cámbielo, eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar, eso está allí. Hay cosas que no nos gustan, pero porque la carne es así. Pero si hemos nacido de Dios y estamos en Dios, nosotros tenemos una forma diferente de ver las cosas. Amén. Amén. Entonces, no podemos nosotros servir a Dios bajo los principios de Satanás. Haga tal cosa, no, es que yo no puedo. Ah, es que yo por aquí. Ah, es que yo por allá. Mire que por aquí, que mire que por allá. Hermano, trabaja en tal parte. A mí no me gusta trabajar. Y póngame en otra parte si quiere que yo sirva, pero yo ahí no. Hermano, que lo necesitamos para que sirva en tal cosa. Ah, no, hermano. Yo este año, como dijo el otro, nanay cucas. Ojo con eso. Porque mientras tengamos vida, mientras nos podamos mover, somos servidores. Dios nos escogió, nos salvó y nos puso en la iglesia para servirle a Él. A Él nomás. Alabanzas al nombre del Señor. Bueno, seguiremos hablando sobre esto, si el Señor lo permite. Esto es como, ¿cómo se dice? Es como dar puntapiés contra el aguijón, ¿no? Pues, no. Para estaba el Señor Jesús predicándole a las multitudes. Y cuando los confrontó, entonces dijeron, no, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque la carne no le gusta. Y cuando no le gusta, dijo, no, yo me voy de la central. Me voy. Y se va para otra parte donde le soben el hombro. Bienvenido. Bienvenido. Ni siquiera pregunta si son activos o no son, o inactivos allá. Eso no preguntan nada, no llaman nada. Ah, bienvenidos. Pues hermano, que lo reciban en toda parte, pero ojalá que también lo reciban en el reino de los cielos. No sea que aquí lo reciban en toda parte, pero cuando llegue allá encuentre la puerta cerrada. Tenemos que someternos a Dios, vivir para Dios. Ese es el asunto. Alabado sea el nombre del Señor. Démosle gracias a Dios. Aleluya. Que el Señor nos ayude.
Qué bueno todos sujetos los unos a los otros, ¿no? Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Bueno, eso se puede. Tenemos un Dios que nos ayude en todo. Amado Señor, te doy gracias en esta mañana. Que tú nos permites, Señor, meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan bueno, tan generoso con nosotros. Ayúdanos a entender y ayúdanos, Señor, a guardar y ayúdanos a practicar, a ajustarnos a lo que tú dices en tu bendita palabra. Te lo rogamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús.